Buen día. El día de hoy desarrollaremos generalidades del código genético y errores innatos del metabolismo. Les saluda la doctora Leslie Estrada. Vamos a ver conceptos básicos. Genómica. Este es un campo de la biología que se centra en el estudio de todo el ADN de un organismo, es decir, su genoma. Esa tarea incluye tanto identificar características de todos los genes y elementos funcionales del genoma de un organismo, así también la forma en que interactúan. Transcriptómica. Esto se refiere al estudio de todas las moléculas de ARN en una célula. El ARN se copia de piezas de ADN y contiene información para elaborar proteínas y realizar otras funciones importantes en la célula. Proteómica. Esto se refiere al estudio del proteoma, o todas las proteínas expresadas por un genoma. Aquí están incluidos abundancia relativa, distribución, modificaciones posttraduccionales, funciones e interacciones con otras macromoléculas. Metabolómica. Esto se refiere al estudio de sustancias llamadas metabolitos presentes en las células y los tejidos. Los metabolitos son moléculas pequeñas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos, los medicamentos, las sustancias químicas o su propio tejido. Se pueden medir en sangre, la orina y otros líquidos del cuerpo. Las enfermedades o factores ambientales como la alimentación, los medicamentos y las sustancias químicas pueden afectar la forma en que se elaboran los metabolitos y se usan en el cuerpo. La metabolómica puede ayudar a encontrar nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer. Biomarcadores. Es una molécula biológica que se encuentra en la sangre, también en otros líquidos o tejidos del cuerpo, cuya presencia es un signo de un proceso normal o anormal de una afección o de una enfermedad. Un biomarcador se utiliza a veces para determinar la respuesta del cuerpo a un tratamiento para una enfermedad o afección. También se llama marcador biológico, marcador molecular y molécula distintiva. Genotipo. Se refiere a la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. Fenotipo son las características físicas, bioquímicas y del comportamiento que se pueden observar. Mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular, también por la exposición a mutágenos o también por una infección viral. Las mutaciones en la línea germinal son las que ocurren en óvulos y espermatozoides y estas son las que pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas, estas ocurren en células somáticas y no se transmiten a la descendencia. ¿Qué es una enfermedad monogénica? Son aquellas causadas por la mutación de un solo gen en la secuencia de ADN del individuo. Algunas enfermedades monogénicas pueden ser hereditarias, pudiéndose transmitir de generación en generación. Sin embargo, esta situación puede depender de si los padres cuentan con herencia dominante o recesiva. Es altamente recomendable realizar test genéticos o pruebas diagnósticas prenatales en las que se puede descartar la presencia de alteraciones cromosómicas. Errores innatos del metabolismo. Estos se refieren a trastornos genéticos hereditarios poco comunes, por los cuales el cuerpo es incapaz de convertir alimentos en energía de manera apropiada. Son causados por defectos en proteínas específicas en las enzimas que ayudan a descomponer, o sea, metabolizar partes del alimento. Los errores innatos del metabolismo se refiere a generalidades. Acá mencionamos que en el siglo XX el Dr. Garrow introdujo un concepto de individualidad química, un gen, una enzima. Se conocen más de 500 errores innatos del metabolismo. Errores innatos del metabolismo se refiere a que puede haber uno en 600 nacidos vivos. Esto nos da una estadística en el 2014 de 615 niños identificados y diagnosticados con errores innatos del metabolismo. La mayoría de los errores innatos del metabolismo se hereda en forma autosómica recesiva o ligado a cromosoma X. Una mutación determina la falla de la enzima. La alteración genética puede causar, 1, que la enzima no se produce, o si se produce de manera truncada o en cantidades mínimas. B, la enzima se produce, pero tiene defectos estructurales que disminuyen su afinidad por el substrato o modifican su actividad catalítica. Aquí podemos ver un esquema donde podemos tener
identificada que una enzima esté fallando. Pueden haber varios puntos porque si la enzima es la defectuosa, puede uno que no se vaya a realizar la reacción y entonces no exista un producto. Igualmente, puede ser que si no se está realizando la reacción, el substrato se aumente la cantidad porque no se metaboliza. O que si la enzima está faltante, el substrato pueda generar otra línea y genere, por lo tanto, otro producto, ya que está esta enzima faltante. O en algún momento puede que algún receptor, ya sea de algún substrato o de algún producto, pueda ser el que esté mutado o esté faltante o fallando y no se pueda llevar a cabo la reacción. Aquí vamos a ver diferencias de cómo puede estar afectado un error innato del metabolismo. Acá podemos ver que puede existir acumulación del substrato. Entonces, aquí tenemos la enzima que está defectuosa, es la galactosa 1-fosfato UDP. Acá el substrato es la galactosa 1-fosfato, que a través de esta enzima se metaboliza a glucosa 1-fosfato. Como está deficiente, puede haber aumento o acumulación del substrato galactosa 1-fosfato porque no sucede esta reacción. Aquí podemos hablar de el error innato del metabolismo llamado galactosemia. Acá puede generar en los recién nacidos o en los bebés daño cerebral, cataratas, ictericia, hígado agrandado, lesiones renales también. Otro puede ser ausencia del producto. En este caso tenemos acá que la tirosina tiene, por la acción de la tirosinasa, se convierte en 3-hidroxifenilalanina. Y entonces acá, como no se da la reacción, no existe este producto, 3-hidroxifenilalanina, que también es un importante productor, precursor de la melanina. En este caso podemos mencionar un ejemplo que hay ausencia de estos productos, entonces se puede desarrollar conocido el síndrome albinismo, donde no hay presencia de melanina que le da coloración o pigmentación al cabello y a la piel. Formación de productos alternos, como habíamos mencionado. Pues acá, si no está esta fenilalanina hidroxilasa, sería la enzima o está mutada, la fenilalanina no se va a convertir a tirosina, sino que toma otra línea metabólica y la fenilalanina se va a convertir en feniletanolamina o ácido fenilpirúvico. Estos subproductos alternos están elevados, ¿sí? Aquí concepto también de fenilcetonuria es un ejemplo de producción de productos alternos. Aquí vamos a ver el ejemplo de ausencia del receptor. Entonces aquí el receptor que está faltante o mutado es el receptor de LDL. Aquí entonces está alterado el metabolismo del colesterol y puede desarrollarse una hipercolesterolemia familiar porque es de origen genético. Principales vías metabólicas afectadas, podemos mencionar las biomoléculas importantes, las de las proteínas, carbohidratos y lípidos. En las proteínas, pues hablamos de el metabolismo de ácidos orgánicos o de los aminoácidos y sabemos que al metabolizarse producen amonio y el cual debe introducirse el ciclo de la urea para ser excretado por la orina. También puede haber defectos en las enzimas del ciclo de la urea. En el metabolismo de los carbohidratos pueden haber alteraciones de las vías que degradan la glucosa para obtener energía en la glucólisis, para llegar a obtener piruvato o también para poder obtener lactato, si en caso se genera anaerobiosis, cualquiera de estas enzimas. Y también si vamos hacia el piruvato, podemos tener déficit en algunas enzimas para que se produzca acetilcoenzima A y la respiración celular. Podemos mencionar también alteración de vías metabólicas de la beta-oxidación, donde se obtiene energía a través de los lípidos y también cuando llegan ellos a metabolizarse por completo hasta CO2 y agua en la respiración celular. Principales errores del metabolismo. Entonces, en las proteínas podemos mencionar específicamente trastornos en el ciclo de la urea, aminoacidopatías,
acidemias orgánicas. En los hidratos de carbono, galactosemia, que ya hemos mencionado, fructosinemia, glucogenosis, entre los principales errores del metabolismo. En los lípidos, trastornos de beta-oxidación y la mencionada hipercolesterolemia familiar. Y en los trastornos lisosomales, de los organelos lisosomas que se encargan de la digestión celular, si hay déficit o mutación en alguna de las enzimas lisosomales, podemos desarrollar lo conocido como mucopolisacaridosis y esfingolipidosis. Tenemos acá también algunas de los errores innatos de metabolismo, su incidencia y cuáles podrían ser más comunes. Entre estas podemos tener el albinismo, deficiencia de metilmalonil coamutasa, fenilcetonuria, vamos acercándonos hacia los más comunes, histidemia y entre los más comunes cistinuria. Y aquí podemos ir viendo entre las más raras, homocistinuria, alcaptonuria, enfermedad de la orina de jarabe de arce, cistatinuria y cistinosis. Signos y síntomas para sospecha de un error innato del metabolismo. En los neonatos podemos encontrar sepsis que no responde a antibióticos, previamente sano y luego desarrolla encefalopatía y convulsiones, vómitos, taquipnea sin una enfermedad respiratoria, cetosis, piel más clara que la de sus padres, arritmias o insuficiencia cardíaca sin defecto anatómico. Edad preescolar. Podemos encontrar niños con retraso psicomotor, hipotonía, autismo, ataxia o hepatoesplenomegalia. En la adolescencia podemos encontrar síntomas extrapiramidales, deterioro mental, convulsiones, ataxia, signos psiquiátricos, sordera, intolerancia al ejercicio, hepatoesplenomegalia, intolerancia a alimentos específicos. ¿Qué exámenes de laboratorio puedo realizar cuando sospecho de un error innato del metabolismo? Existen 3 niveles diagnósticos. A nivel bioquímico, en muestras de suero, plasma, líquido cefalorraquídeo o sangre. A nivel enzimático, en leucocitos, eritrocitos, fibroblastos, músculos y tejidos. A nivel genético, que también se realiza a nivel celular. A nivel genético, recuérdense que podemos hacer una secuenciación de ADN, una secuenciación no solo de un gen específico o de todo el genoma. Pruebas menores que se pueden orientar al diagnóstico. Podemos ver una orina simple, podemos identificar el olor, el color, si hay presencia de cuerpos cetónicos, el pH, sustancias reductoras, podemos hacer un clinitest. Cetoácidos, como mencionamos, sulfitos, podemos hacer la reacción de Brandt. En sangre, el hemograma básico, ¿verdad? Una hematología completa se refiere a esto. Electrolitos en sangre, una gasometría arterial, poder realizar un anion gap, la glucosa, calcio, ácido úrico, realizar pruebas hepáticas o pruebas de coagulación, niveles de amonio, niveles de ácido láctico y piruvato, presencia también de cuerpos cetónicos en sangre. Un examen especial que se hace en las primeras 48 horas de nacido es el tamizaje neonatal. Pueden haber un básico y un ampliado. El básico puede determinar errores congénitos al nacimiento, como lo es el hipotiroidismo congénito, donde evaluamos las hormonas tiroideas, la TSH y T4, fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita, galactosemia, evaluando la glucosa total, y fenilcetonuria, que son de las más comunes. Pero también se puede hacer un tamizaje neonatal ampliado porque con la misma muestra del talón, que como vemos acá, nosotros solo al nacer el bebé se puede hacer una punción del talón, es un examen bastante simple y con unas cuantas gotas se puede realizar el examen del tamizaje neonatal. El ampliado podemos identificar 67 padecimientos, ¿verdad? En cambio, en el clásico pues son pocos, pero son los más comunes. Bioquímicamente, ¿cómo podemos tratar estos trastornos
Si analizamos la patogenia de los trastornos, el tratamiento debe incluir no solo la nutrición, es decir, eliminar el aminoácido o compuesto que no está siendo procesado. También se puede dar reposición de la enzima faltante, lo cual ya se hace con algunas enfermedades, muy importante en enfermedades lisosomales que ya se están dando este tratamiento. También se pueden corregir alteraciones bioquímicas, como lo es acidosis, hiperamonemia, hipoglicemia, y también se puede dar un tratamiento de soporte o mantenimiento. Vamos a empezar a mencionar algunas características de algunos de los errores innatos más comunes, como lo es fenilcetonuria. Generalidades. Primero vamos a hablar de que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Este es el error de los aminoácidos más frecuente, el error metabólico. Las alteraciones bioquímicas, vamos a ver que hay bloqueo del metabolismo de fenilalanina, hay una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa conocida como PHA. Aquí vamos a ver que va a haber acumulación de fenilalanina, hay ausencia del producto, tirosina, que ya sabemos que se forma a partir de fenilalanina por acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué síntomas se pueden desarrollar? Vómitos, convulsiones, erupciones eczematosas, olor en orina y sudor. Puede haber retraso psicomotor, tez más clara y cabello más rubio que sus familiares. Puede haber un síndrome de fenilcetonuria materna porque la fenilalanina y sus productos alternos pueden ser teratógenos y esto va a desarrollar en el feto microcefalia, retraso psicomotor o mental y anomalías cardíacas. Los niveles, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Podemos encontrar niveles de fenilalanina en sangre elevados. Esto es importante medir después de 48 horas de nacido, porque ya ha sido amamantado el bebé, entonces ya ha recibido la leche materna que contiene este aminoácido. Entonces ya se puede hacer un conteo de si está elevado o no, y en algún momento el bebé ya podría empezar a tener algún síntoma si es una afección bastante importante. Podemos también medir ácido fenilpiruvato o la conocida como fenilacetona o fenilacetato y fenilactato en orina. Comúnmente si estos están elevados en orina puede dar a la orina un olor a moho. Esto lo podemos medir con una prueba de cloruro férrico, la cual sería positivo si estos están presentes. La mutación es conocida que se da en el cromosoma 12 en el brazo Q. El tratamiento sería dieta, principalmente eliminar fenilalanina, ya que no se puede metabolizar, y aumentar el producto que no se está produciendo, que es la tirosina, en la dieta, ¿verdad? Iniciar lo antes posible, 7 a 10 días después de nacido, para evitar que se genere un daño neurológico. Y tenemos la reacción, a partir de fenilalanina se obtiene tirosina y esto lo hace la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta reacción es importante porque es dependiente de esta coenzima tetrahidrobiopterina y oxígeno, que a partir de esta reacción queda como hidroxibiopterina. ¿Sí? Si esta enzima está deficiente, mutada o faltante, pues no se lleva a cabo esta reacción que tenemos a la izquierda, que es la síntesis de la tirosina, ¿sí? Donde vemos la misma reacción. Fenilalanina produce tirosina, está deficiente la fenilalanina hidroxilasa y es dependiente de tetrahidrobiopterina, ¿sí? Aquí vemos una reacción importante, está que la dihidropterina reductasa es otra enzima que va a regresar a su forma reducida a la tetrahidropterina, y si esta no se encuentra en su forma reducida, no puede participar en esta reacción, donde es dependiente de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces podemos ver otras reacciones como la síntesis de catecolaminas y la síntesis de serotonina, que también sus enzimas son dependientes de la forma reducida de tetrahidropterina. Entonces, aquí vemos que va a haber, si hay déficit de la dihidropterina o reductasa, o de la mutación es esta enzima, pues no va a estar presente la tetrahidropterina en su forma reducida. Entonces va a haber afección tanto en la síntesis de tirosina como en la síntesis de catecolaminas y en la síntesis también de serotonina.
Aquí vemos cómo sería el proceso normal donde la fenilalanina se va a metabolizar a tirosina y a partir de tirosina nosotros podemos obtener, pues vamos a ver que va a ser parte de proteínas tisulares, va a ser también un precursor para la síntesis de melanina, va a ser precursor para la síntesis de catecolaminas y también es un precursor para poder formar fumarato y acetoacetato, que recuérdense que son importantes intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa si nos sucede que existe la fenilcetonuria? Pues está deficiente la enzima que va a metabolizar la felanina a tirosina, por lo tanto se van a formar subproductos. En lugar de la fenilalanina formar tirosina, se puede formar estos productos alternos que es fenilpiruvato y a partir de este formarse fenillactato y fenilacetato. Y estos recuérdense que dijimos que pueden ser teratogénicos y van a dar la sintomatología del daño neurológico. Y hay un paciente con fenilcetonuria y dijimos que uno del daño neurológico puede desencadenar convulsiones. El albinismo clásico, que sería el segundo error innato del metabolismo que vamos a mencionar. Esto en generalidades es un trastorno autosómico recesivo. Esto es específico en el albinismo clásico. Hay otras variedades, otras formas de albinismo que se pueden transmitir de una forma autosómica dominante o ligada al sexo, al cromosoma X específicamente. Entonces, estas no son tan comunes. ¿Qué alteración bioquímica vamos a encontrar? Hay deficiencia de la enzima tirosinasa, que recordemos que es necesaria para la síntesis de melanina. En la clínica vamos a observar claramente falta de pigmento en piel, en pelo, en iris y en fondo de ojo. Hay poca tolerancia al sol, pueden haber estrabismo, fotofobia, nistagmo y problemas de visión o ceguera funcional. El diagnóstico lo hacemos buscando la enzima tirosinasa y comúnmente es negativo porque puede estar ausente. La mutación se da en el cromosoma 11 en el brazo PUM. Aquí tenemos la presentación clásica de una persona con albinismo con la tez de la piel y la coloración de el cabello y también acá de los ojos, ausencia de melanina que da la coloración oscura. Otro error innato del metabolismo que vamos a mencionar es alcaptonuria o aciduria orgánica. Generalidades, este es un trastorno autosómico recesivo. Una alteración bioquímica, hay carencia de ácido homogentístico oxidasa. Esta es la enzima que genera acumulación del ácido homogentístico, que sería el substrato, que es un intermediario en la vía degradativa de la tirosina. Clínica, ¿qué podemos encontrar? Orina oscura, el ácido homogentístico que se acumula puede estar presente en la orina y cuando se deja reposar la orina se torna en coloración oscura. O cronosis. Este es un pigmento, cuando se acumula un pigmento negro ya puede acumularse en cartílagos y tejidos colagenosos. Esta acumulación de este pigmento igualmente puede originar osteoartritis, anquilosis de espina lumbosacra y enfermedades cardíacas. El diagnóstico podemos identificar, hacer un examen genético y encontramos una mutación en el cromosoma 3 y podemos ver también que esta mutación va a hacer que se cambie un aminoácido, el aminoácido prolina por serina. Tratamiento, este va a ser sintomático específicamente. Aquí vemos el metabolismo de la tirosina, ¿sí? Aquí, desde acá la tirosina, cómo se va a metabolizar hasta poder formar intermediarios, habíamos mencionado, del ciclo de Krebs, para poder metabolizarse por completo a CO2 y a agua, ¿verdad? Pero acá estamos viendo que en esta vía metabólica de la tirosina está esta reacción donde se produce ácido homogentístico. Y esta es la enzima oxidasa de ácido homogentístico, que sería la ausente o mutada, y entonces no se desarrolla el ácido maleilacetoacético y no se puede desarrollar todo el metabolismo de la tirosina. Y esto hace que se acumule este sustrato, el ácido homogentísico. Aquí podemos ver clínica, las manchas oscuras tanto en las escleróticas, que referimos que era por la acumulación del pigmento, esto se refiere a ocronosis, y también en las
orejas, ¿verdad? En los cartílagos también se puede dar manchas de color azulado. En la orina dijimos que también al dejarla reposar se puede tornar de un color oscuro, y también acá podemos ver este pigmento oscuro que está acumulado en los discos intervertebrales. Trastornos del ciclo de la urea, comúnmente todos estos se van a asociar a hiperamonemia. Generalidades, vamos a ver que es un trastorno autosómico recesivo la mayoría, excepto la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, que es ligada al cromosoma X. Aquí la alteración bioquímica puede haber alteración o deficiencia de cualquier enzima del ciclo de la urea. La clínica comúnmente puede haber intolerancia a la ingesta de proteínas que no se pueden metabolizar, ya que si al metabolizarse se aumenta el amonio en sangre, lo que da amoníaco, que da hiperamonemia. Y recordemos que el amoníaco es tóxico, es neurotóxico y puede generar una encefalopatía amonaquial. El tratamiento pues sería dieta, restringir el consumo de proteínas y también sintomática. Aquí recordamos un poco el ciclo de la urea y enzimas presentes en el ciclo de la urea y cómo puede haber déficit o deficiencia de la carbamilo fosfato sintasa, déficit de ornitina transcarbamilasa, déficit de arginino succinato sintetasa, déficit de arginino succinato liasa, déficit de arginasa o déficit de N-acetilglutamato sintetasa. Todas estas generan hiperamonemia. Enfermedad por orina en jarabe de arce. Aquí vamos a hablar generalidades. Este es un trastorno autosómico recesivo. La alteración bioquímica que encontramos es la deficiencia del complejo cetoácido deshidrogenasa de aminoácidos de cadena ramificada, que estos son la valina, leucina e isoleucina, por lo tanto no se pueden metabolizar. ¿Qué síntomas va a generar? Pues genera vómitos, hipertonía e hipotonía alternantes, hipoglucemia. El diagnóstico: los niveles de aminoácidos ramificados en sangre son elevados. Hay actividad escasa de la deshidrogenasa de acetoácidos, tanto en fibroblastos o también en leucocitos. El tratamiento comúnmente va a ser la dieta, y que va a haber restricción o limitación de aminoácidos de cadena ramificada, ya que no se pueden metabolizar. Vemos el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, valina y isoleucina. En la primera etapa deben tener una transaminación y van generando metabolitos para en la segunda etapa tener una descarboxilación oxidativa. Este es un complejo enzimático que sería el que está mutado o deficiente en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, por lo tanto no pueden, que si vemos son importantes metabolitos del ciclo de Krebs. ¿Sí? O sea que es importante para la respiración celular y obtener de estos energía. ¿Qué impacto pueden tener estos errores innatos del metabolismo como enfermedades genéticas? Pues se refiere que 40 a 50% de abortos espontáneos en el primer trimestre comúnmente tienen anomalías cromosómicas. De los neonatos con anomalías congénitas, el 50% son causadas específicamente por errores o factores genéticos. En la infancia, el 50% de sorderas, cegueras y dificultad grave para el aprendizaje son debido a trastornos genéticos. Más del 50% de la población adulta va a desarrollar enfermedades determinadas genéticamente, como lo son diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Muy bien, con esto doy gracias por su atención. Espero que este tema les sea de ayuda y aprendizaje.